Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y saludamos con muchísimo gusto a Marwan Soto Antaki. Él es escritor, especialista en Medio Oriente, autor de varios libros, entre otros Pensar Medio Oriente, que publicó en el año 2016, y es columnista en distintos medios, publica cada semana en el diario Milenio una columna y bueno, es uno de los analistas más acuciosos justamente de Medio Oriente. Marwan, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Marwan, estamos ya al aire, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Marwan. Bueno, una primera impresión de este avance del cese al fuego, de este acuerdo de paz, que todo indica que ya ha sido aceptado por ambas partes, por Israel y por Hamás, para por fin llevar un poco de paz a la Franja de Gaza. A ver, primero para tratar de ponerle un poco de contexto, ¿no? Porque esto no sale necesariamente en el aire. Claro. Venimos de un periodo donde el nivel de violencia nos deja los saldos que conocemos a 2 años. Por un lado son los más de 66,000 muertos en la Franja de Gaza y no podemos en ningún momento olvidar que tenemos 48 rehenes, 2 años todavía en manos de Hamás, de los cuales 20 se espera que siguen vivos. Eso lleva a que el nivel de presión alrededor de cualquier cosa relacionada con Gaza haya llegado ya a un punto quizá al límite que se le podría salir de la mano, no solamente a la situación de la supervivencia en Gaza, sino también políticamente a Netanyahu. ¿Por qué? Porque al final sí hubo una serie de acciones por parte de Israel que terminaron obligando a que Estados Unidos presionara con lo que podríamos llamar, si quieren de alguna forma, voluntad política que no la había tenido la Casa Blanca ni con Biden ni con Trump, para poder presionar a Netanyahu. ¿Cuáles fueron los eventos que ocurrieron en medio? El ataque de Netanyahu a Qatar, que le pone en tensión a Estados Unidos con sus socios en los países del Golfo, y después la Semana de Naciones Unidas, donde Trump se tiene que sentar con muchos de los liderazgos de los países del Golfo ante el creciente avance de los asentamientos en Cisjordania. Es decir, la olla express estaba a punto de reventar. Llega a punto de reventar en un momento donde Trump empieza también a ver que la cantidad de respaldo que tenía en Estados Unidos la operación israelí iba menguando y eso le podía terminar por tener algún tipo de costo político. A partir de eso sale esta presentación de un proyecto, un esbozo de proyecto de paz, en el que obliga al mismo Netanyahu, el mismo día en que se presenta, a comunicarse con el emir de Qatar para pedir disculpas por el ataque, ¿no? Es lo que se hizo este proyecto de paz. Es al final, más que un proyecto de paz, es un desglose de pasos que tendrán que ver cómo se van cumpliendo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etcétera, pero que significan, después de 2 años, y quizá por esta, insisto, llamémosle de forma rara, voluntad política de la Casa Blanca, el proyecto más serio que había tenido Gaza en estos 2 últimos años, claro, ¿no? A partir de este contexto, es que el nivel de presión llega a tal punto que se van incorporando distintas partes que se habían mantenido medianamente a la distancia. Se logra entonces que se involucre Turquía, que no se había involucrado de forma tan poderosa, digamos, como lo que ocurrió en los últimos 2 días, y nos lleva a que por los distintos países que han auxiliado se llegue a ya decir que está a horas de cumplirse la primera parte de los compromisos de esos 20 puntos del plan que propuso la Casa Blanca. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en que soy optimista en que la liberación de los rehenes se va a dar, sobre todo de los vivos. No estoy seguro que los cuerpos de los que siguen en los Hamás se vayan a entregar de forma tan rápida. De hecho, va a haber un grupo de varios países que estarán encargados de la búsqueda y la entrega. Cooperarán los países de la zona, cooperará la Cruz Roja, etcétera. Pero al mismo tiempo eso le da cierto margen de maniobra a Hamás para ver qué pone o no pone de su parte del lado israelí, sobre todo a partir de las resistencias dentro del mismo gabinete israelí a que una vez entregados los rehenes estén las incursiones en Gaza, por llamarlo también de esta forma un poco sutil. Te iba a preguntar, Marwan. Israel tendrá que entregar... Sí, dime.
Te iba a preguntar No, también si, además, evidentemente, de todos estos, digamos, puntos del contexto que mencionaste, si también la presión social, es decir, las intensas movilizaciones que ha habido a través y alrededor del mundo, Sydney, Europa, América Latina, África, evidentemente Medio Oriente, jugaron un papel para presionar a llegar a no este acuerdo de creo, paz. honestamente no creo. A ver, si nos vamos a la que ha hecho más ruido últimamente, la flotilla. La flotilla, yo no estoy muy afín a los activismos de este estilo. Creo que tampoco tenían un objetivo político claro, ni que podían ejercer ninguna presión ni de visibilización, porque un acto como el de la flotilla no iba a traer más visibilidad a lo que ocurre en Gaza que los 2 últimos años de realidad en Gaza. Entonces, no, la verdad no le doy mucho peso en términos de política real a ellos. Los elementos de presión tienen mucho más que ver con el ataque de Israel sobre Qatar Qatar. y con la posible presión que tenía ya encima Trump al ver que hay una resistencia de parte de la sociedad norteamericana y por otro lado algo que suena ridículo, pero estamos en época donde lo ridículo se hace serio, donde sí hay un presidente como Trump que en verdad quiere un premio Nobel de la Paz. Y lo que mencionas, ¿no? El apoyo de la sociedad de Estados Unidos a Israel menguó de una manera muy clara, según una encuesta de New York Times y Siena recientemente. Ya había más población a favor de que se terminaran los ataques de Israel a Gaza. Marwan, perdimos, me parece, el contacto con Marwan Soto. ¿Me escuchas, Marwan? ¿Sigues ahí? Perdón. ¿Sigo yo ahí? Sí, ya te escuchamos de nuevo. Adelante. Hay que ver qué son los pasos que vienen. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Israel se comprometió a liberar un número de rehenes a partir de una lista de prisioneros palestinos que tenían en sus cárceles, a partir de una lista que se fue negociando a lo largo de la semana. Hay un nombre en particular que nos da a entender cómo no hay una concesión completa, como por ejemplo, Hamas habían pedido que se liberara a Barghouti, líder de Fatah, un hombre no muy viejo, pero tampoco un hombre joven, 60 y tantos años, pero que representa uno de los principales liderazgos para Palestina en su conjunto, para los dos territorios. Israel se terminó negando. ¿Por qué se niega? Porque no solamente lo ve como una especie de asset que no estaría dispuesto de entregar, pero también porque la coalición de Netanyahu tiene un nivel de resistencia, es decir, los ministros Ben-Gvir y Smotrich, a que se dé una percepción de que entregaron todo. Uh-huh. A partir de eso es que podría, y justo eso me refería cuando decías, que podría venir la postura de Hamas hacia la entrega de los cuerpos, ¿no? Ya que una vez que se entreguen, pensemos lunes, martes, los rehenes, eso no quiere decir que vaya a suceder algo más allá de la entrega de rehenes. Los 20 puntos de la propuesta de Trump implican muchísimas cosas. ¿Qué es lo que cambió en esta ocasión para llegar a donde estamos? Es que esos múltiples detalles que están en cualquier tipo de acuerdo de ese al fuego, pero más en este, los matices dejaron de importar tanto como para poder tener en primer lugar el elemento que nadie estaba dispuesto a ceder del lado de Israel, Estados Unidos, que con los instrumentos de presión que se habían venido desarrollando eran necesarios franquear para poder pensar en hablar las siguientes fases. Es decir, las siguientes fases están en punto suspensivo. Exacto. Marwan, te saluda Jesús Estrada. Justo quería ver lo de las siguientes fases, pero en particular creo que una gran pregunta es ¿qué plantea este plan para el futuro de la población palestina? A ver, hay planteamientos hipotéticos, llamémosle, donde se habla de una reforma de la autoridad palestina para entonces eventualmente tener un ejercicio de gobierno donde se puedan cumplir las aspiraciones de los palestinos en tener un Estado. Todo eso está planteado en el mismo tono en el que lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo de esa forma. Porque el plan, en realidad, en términos reales, todavía no llega a esos puntos donde se pueda pensar en el futuro de Palestina, en una solución de 2 estados, en un desarrollo de la habitabilidad de la región. En este momento, en términos reales, estamos hablando de los rehenes, los prisioneros y la entrega de ayuda, que para la gente en la zona
Eso es lo primero. Sí, claro, lo más. Pensar en todos los demás elementos es algo que yo veo con un nivel de fragilidad inmenso y que honestamente no es necesariamente lo prioritario, como que dejen de andar matando gente. Por supuesto. ¿Ves? Digamos, entonces lo primero es justamente esto que dices, entrega de rehenes, liberación de presos palestinos y sobre todo abrir el cerco para que entre alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. ¿Qué tan sólido ves este acuerdo? ¿Qué tan sólido ves este acuerdo? ¿Qué tan sólido ves el acuerdo? A ver, estas primeras etapas, bien, esto sí veo que podría funcionar. No me atrevería a apostar que dentro de una semana podamos decir que las cosas están en la misma situación, porque es en verdad muy, muy frágil, ¿no? A ver, hay una declaración hace unas horas del liderazgo de Hamas, de Khalid Al-Hayya, que es de hecho el hombre que quería Israel matar en Qatar, que tiene en cabeza la delegación de Hamas en Cairo, que declara que por la forma en la que se han dado las negociaciones, la guerra está totalmente terminada. Exacto. Esto que obviamente nos podría poner de muy buen humor, tenemos que también tenerlo en una lectura política, donde hay de su lado la idea de que la coalición de Netanyahu y Netanyahu, una vez entregados los rehenes, podrían reiniciar con las hostilidades, de forma que él políticamente se está cubriendo para poder decir que ellos ya habían cedido. Y que fue entonces el gobierno de Netanyahu el que vulneró lo acordado, ¿no? Bueno, ese es el estado en el que seguirán las cosas día tras día. Muy bien. Así que en este momento estemos tranquilos un poco con que todo aparenta que la entrega de rehenes vivos se van a dar, que con un poco menos de seguridad la entrega de los cuerpos se podría llegar a dar, que la entrega o la entrada de ayuda humanitaria, alimentos, las necesidades son inmensas, en verdad. No tenemos idea el volumen de las necesidades que se han logrado tener cuando se devastó absolutamente todo en la Franja de Gaza. Exacto. Eso quiere decir que una primera entrada, y la podremos ver, una segunda, platiquémoslo la próxima semana. Muy bien. Marwan, solo una última pregunta de mi parte. Rápidamente, este acuerdo, digamos, esperemos que avance obviamente por el bien de la población, sobre todo palestina, pero ¿qué hay con respecto a los crímenes a los que se ha acusado a Netanyahu, incluso de genocidio en diferentes escenarios internacionales? ¿Esto continuaría independientemente del acuerdo de paz? Esto va a continuar. A ver, seguirá teniendo problemas Netanyahu y Yoav Gallant, sobre quien hay órdenes de aprehensión para poder viajar. Tendrán, si lo hacen, que seguir esquivando espacios aéreos, como se esquivó hace unas semanas el espacio aéreo francés para llegar a Nueva York. Eso va a seguir, pero en este momento esa es una preocupación que todavía no creo que es tiempo de plantearla en el radar. Y finalmente, hasta aquí ya tienes que ir, pero muy brevemente, Marwan, ¿cómo ves a Donald Trump presidiendo el consejo que va a gobernar Gaza el próximo periodo? A ver, hay todavía muchas dudas porque no está claro desde el documento inicial cuáles van a ser las funciones de este Consejo de Paz, donde no solamente está Trump al frente, sino también Tony Blair, el ex primer ministro británico, que a partir de su relación con Medio Oriente, particularmente con Irak, no necesariamente tiene todo el respaldo de los países de la zona. Claro. Pero la ambigüedad con la que están planteadas las cosas hace muy difícil pensar que haya algo que en realidad esté cubriendo los intereses humanitarios de todos. Pero de vuelta, este es un siguiente paso, y en el siguiente paso, ya sé que pasó un poco, políticamente lo voy a decir horrible, es como mentalidad de alcohólico, día tras día, y estamos en el día 1. Así es. En el día 2 todavía no veo cuáles van a ser los escenarios, ni creo que los tengamos, nadie creo que los tenga claros. Mira, al final, solo que sí hay que reconocerle que esta le salió a Trump. Sí, esta le salió y le salió bien, por las razones que podríamos no coincidir o lo que sea, pero esta le ha salido. Sí, sin duda, así es. Bien, Marwan Soto, aquí te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición para conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Siempre, a ustedes, nos vemos en Guadalajara en la fila en unas semanas. Por acá te esperamos y esperamos encontrarnos. Muchas gracias, Marwan Soto Antaki. Igualmente para ti, escritor especialista en temas de Medio Oriente, este análisis tan interesante. Bueno, yo no coincido con él, creo que sí la
pero es muy importante, muy interesante su análisis, todos estos detalles, digamos, de los factores que presionaron para llegar a este acuerdo, y creo que tiene razón en algunos puntos. La entrada de Turquía, el ataque de Israel a Qatar, creo que fue un factor desencadenante. Pero yo creo que sin duda las movilizaciones obligan y presionan a los gobiernos a tomar ciertas medidas, como el reconocimiento a Palestina como un Estado independiente, como una nación soberana por parte de algunos estados, que también hay algunos escritores como Ilan Pappé, un intelectual francés. Vamos a compartirle ese análisis que publicó en un medio, Crónicas de Palestina, en el que dice que es frágil y en realidad este reconocimiento a la soberanía es casi pues como un llamado a misa. ¿Por qué razón? Bueno, porque Palestina en este momento es semejante a los bantustanes que existían en Sudáfrica, es decir, no son un solo ente territorial, sino que segregado deliberadamente por Israel. Si uno ve el territorio de Palestina, está fragmentado. Lo quiero poner de esta manera. Es como si en México hubiera una ocupación y para llegar, digamos, a San Luis Potosí, tuviéramos que pasar por 2 países más. Es decir, no es un solo territorio integrado. O por otro país que no es el nuestro, pero tuviéramos que pasar 2 veces por ese territorio para llegar a San Luis Potosí. Así es la realidad en este momento terrible de Gaza, pero de cualquier manera el fin de la guerra, del genocidio, de la hambruna, es lo más alentador dentro de todo en este contexto. momento, claro. A mí me preocupa es a futuro qué va a pasar con los 2 millones de habitantes, porque ya se ha planteado desde hace tiempo los planes de Estados Unidos e Israel de sacarlos y apropiarse completamente de la Franja de Gaza, de expulsarlos a otros países o arrinconarlos en otros lugares. Digo, sí me preocupa que se complete el despojo del territorio por parte de Israel, quizás poniendo algún gobierno títere afín en el lado de la Franja de Gaza. Y también lo de las protestas, Rubén, sí coincido que ha sido importante, y creo que sobre todo el balance de estos 2 años de lo que ha ocurrido es que, a diferencia de años anteriores, la narrativa a nivel mundial pro-israelí se ha roto a nivel de los medios de comunicación. Generalmente la mayoría de la población se creía, digamos, toda la información oficial que venía a Israel, y eso se ha roto en este momento. Tradicionalmente sectores más de izquierda son los que siempre han apoyado la causa palestina, y yo veo que ahora es una cuestión mucho más amplia, más allá, digamos, de la ideología, digamos, que política que tenga cada persona. Sí creo que ha sido un factor que va a permear, digamos, de aquí en adelante esa presión, la pérdida de la narrativa de parte de Israel. Y por cierto, y lo de Trump y su ambición del premio Nobel se ve difícil. Eso sí, estaba viendo que una nota que decía que es muy complicado que vayan a otorgar el premio Nobel de la Paz, que está ya por definirse en estos próximos días, esta semana. Pero este acuerdo, capaz que nos llevamos una sorpresa, Jesús. Yo creo, sí, como dijo Marwan, contra todos mis digamos, mis simpatías, creo que es cierto que esta le salió a Trump. Y un punto, entre los 20 puntos explícitos del plan propuesto por el gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo, es decir, no solo Trump, pero el gobierno de Estados Unidos, en acuerdo con varios países, de manera destacada Qatar, Turquía, que entraron de último minuto, Emiratos Árabes, se dice explícitamente que no está prevista el desplazamiento de la población palestina de la franja. Ojalá se cumpla esto, pero insisto, lo más importante, he estado viendo muchísimos videos desde la madrugada y desde este día de cómo festejaban la población gazatí este acuerdo. A ellos les llegó la información en la madrugada. A partir de las 2 de la mañana les llegó este acuerdo y se la han pasado celebrando. Es decir, saben que hay mucho en juego, en riesgo, es muchísimo lo que han perdido. Un testimonio de un gazatí decía, bueno, es agridulce esta noticia porque ya no tengo nada, ya no tengo un tenedor, ya no tengo una mesa, ya no tengo un plato en mi casa, ha sido totalmente devastada, pero al menos ya no nos están bombardeando. Era tal el nivel de destrucción, de violencia, de guerra, de hambruna, de genocidio, que al menos que cesen esas hostilidades es algo positivo, algo para festejar para la población de Gaza, y no somos nosotros para decirles no acepten este plan de paz. Ellos son los primeros en decidir qué es lo que les conviene y qué no les conviene. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.